Cualquier duda que tuvieran, inquietud, por favor me lo dicen en el momento. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces, lo más fundamental para entender los materiales ya, son las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Qué significa cada una de las propiedades que tienen los materiales para la fabricación de máquinas, ¿no? Para la ingeniería mecánica? Entonces dice, propiedades o materiales. Cada material tiene propiedades que las diferencian de los demás. Esto es muy importante. Les decía que cada material tiene una ventaja comparativa en relación a los otros. Una ventaja y una desventaja. No una, pueden tener dos o tres, pero que las hacen diferentes a los demás. ¿De acuerdo? Y lo cual hace que determinan lo que puede hacerse con él, ¿no? Lo que puede hacerse con él. Bueno, en general las propiedades de los materiales se pueden clasificar en sensoriales, físico-químicas, mecánicas, tecnológicas y ecológicas. Deberían grabar esta clase. Deberían grabar para que con eso puedan repasar. Bueno, dentro de las sensoriales que tenemos el color, la textura y el brillo. Dentro de las físico-químicos tenemos la transparencia, la oxidación, conductividad eléctrica, conductividad térmica. Cada una de estas las vamos a explicar. Las mecánicas, dureza, tenacidad, elasticidad, plasticidad y resistencia mecánica. Tecnológicas, que tienen que ver con la facilidad de fabricación, fusibilidad, ductilidad, maleabilidad, soldabilidad, maquinabilidad. Y las ecológicas, que tienen que ver con la toxicidad, reciclabilidad, biodegradabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de las propiedades sensoriales que habíamos dicho que tenemos el color, la textura y el brillo. El color, bueno, ya sabemos que el color es aquello que nuestra vista puede diferenciar entre un color y otro color. A veces es importante para poder tomar una decisión, sí, por supuesto. Por ejemplo, en el edificio de Comteco, si ustedes han visto, ahí en la parte exterior, todas las columnas están forradas con acero inoxidable. Y evidentemente ahí la decisión no ha sido por resistencia, ni por resistencia a la oxidación, corrosión, porque podría ser una columna, y de hecho es una columna de hormigón, ¿no? Que podría tener como cualquier casa, ¿no? Las columnas están revocadas y están pintadas. Sin embargo, han decidido, para una mejor visualización, para darle seguramente una mejor vista del edificio, han decidido por forrar eso con acero inoxidable, ¿no? La textura también es muy importante. La textura tiene que ver con el acabado superficial. Y esto sí es importante, especialmente cuando nosotros vamos a seleccionar acabados superficiales en elementos de máquinas. En algunos casos, por ejemplo, requeriremos una superficie más lisa, es decir, un rectificado, y en otras no. Por ejemplo, tal vez el puño de algún eje, en la cual puede ir algún cojinete, debe ser rectificado. En cambio, no sé, otra parte del eje en la cual está un engranaje, en la cual no va a haber rozamiento entre ellos, puede ser simplemente un torneado fino, ¿no? Entonces, la textura es importante, también es importante. El brillo también. El brillo es la capacidad de reflexión. Y como en este caso les decía de Comteco, era muy importante para ellos que haya este brillo que haga distintivo al edificio desde varios lugares.
Entonces, tanto el color como la textura tienen que ver más con lo bonito, con lo subjetivo que es, ¿no? Más es subjetivo, no es tan objetivo, sino más bien subjetivo, para tratar de impresionar la vista a través del color y el brillo. En cambio, la textura, eso sí, ya es más objetivo, porque, digamos, áspero, liso, muy liso, pues tiene una influencia significativa, además se puede medir. La diferencia entre subjetivo y objetivo es que lo objetivo se puede medir, se puede verificar. ¿Qué significa? Que diferentes personas van a tener la misma percepción de aquello que es objetivo. En cambio, el subjetivo no, tiene que ver, diferentes personas pueden tener diferentes sentimientos en relación a, a ese color, ¿no? Bueno, las propiedades físico-químicas, la transparencia. Dice, según el comportamiento de los materiales frente a la luz, se clasifica en transparentes, translúcidos y opacos. ¿Cuándo son transparentes? Cuando dejan pasar a través de ella la imagen. Por ejemplo, un vidrio normal. Los vidrios normales son transparentes y en algunos casos se requiere que sean transparentes, por supuesto. Por ejemplo, el parabrisas de un auto tiene que ser transparente, ¿verdad? En cambio, los translúcidos solamente dejan pasar la luz, ya no dejan pasar imagen. Y ahí, por ejemplo, tienen los vidrios catedral, ¿no? A la cual uno quiere tener luz dentro de un ambiente, por el sol, que entre la luz, pero no quiere que le vean de afuera, o los raibanizados, por ejemplo. Y los opacos, bueno, que permiten transmitir la luz, pero con mucho menor intensidad. Dentro de estos, como les decía, en estos fundamentalmente están, como transparentes y translúcidos, están los vidrios. Y opacos, aquellos que no dejan pasar la luz, están casi todos los metales, ¿no? Aluminios, aceros, bronces, etcétera, no dejan pasar la luz. Oxidación. Hace referencia al comportamiento de un material cuando es sometido a la acción de agentes atmosféricos o químicos. La oxidación es el ataque del oxígeno a los componentes que tiene un material. Y es un elemento a tomar en cuenta muy importante, muy importante, al momento de uno de seleccionar el material para una determinada función. Y ahí, por ejemplo, vemos que los aceros, en general los aceros de bajo contenido de carbono, mediano de carbono, incluso hasta los de alto porcentaje de carbono, se oxidan. Se oxidan. Se oxidan más los que tienen bajo porcentaje de carbono. Después vamos a explicar por qué sucede eso, ¿no? Entonces el acero, en general los aceros al carbono se oxidan. El aluminio también se oxida. La diferencia es que en el caso de los aceros, la oxidación va penetrando al interior del material hasta volverlo polvo, ¿no? Se vuelve polvo. Porque el óxido sigue entrando, capa por capa sigue entrando y va desescamándose toda la parte oxidada. El aluminio se oxida, también se oxida, pero eh, tiene una capa. O sea, cuando el aluminio sale del horno, realmente es aluminio al 99%. Pero una vez que sale, a los minutos que está con el oxígeno, en contacto con el oxígeno, se oxida. Se oxida, pero se oxida solamente una capa superficial que se llama el óxido de aluminio. Ese óxido de aluminio protege al interior del material. Es decir, que el aluminio solamente tiene una oxidación superficial. Y ese mismo óxido lo protege para que no se siga oxidando más hacia adentro. El cobre también vamos a ver también que se oxida. El cobre también se oxida. Por eso es que los cables
vienen forrados, los cables de cobre, vienen forrados con plástico. Eso por dos cuestiones. Una porque no se oxida, y otro por la seguridad industrial, ¿no? Para que no pueda haber accidentes por transmisión de corriente. El plomo también se oxida, pero se comporta igual que el aluminio. Igual tiene una oxidación superficial. Una oxidación superficial. Ustedes van a ver, por ejemplo, si se fijan en el borne de su batería, van a ver que tiene un color plomo opaco. Pero si lo raspan un poco, van a ver que adentro es plateado brillante. Plateado brillante. Entonces, la oxidación es muy importante, por supuesto que es muy importante. La oxidación tiene que ver más con el oxígeno del aire y la corrosión más con la humedad, con el agua, ¿no? Pero los procesos son los mismos. Los procesos son los mismos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está, no sé, diseñando una bomba de agua, el rodete no tiene que oxidarse, ¿no? Porque está todo el tiempo con el agua, entonces no puede ser de un acero de bajo porcentaje de carbono, por ejemplo, ¿no? No puede hacer. Y así, no sé, en diferentes cosas, por ejemplo, para un hospital. Los óxidos son veneno para la humanidad, son tóxicos, son nocivos. Entonces, como son nocivos, no pueden utilizarse en todos aquellos elementos en los cuales digamos, hay un contacto directo con los alimentos que una persona va a consumir. Ni siquiera en los procesos. Por ejemplo, en todas las embotelladoras, todo lo que es el fábrica de alimentos, no podemos utilizar elementos que se oxidan. Tenemos que utilizar elementos que no son corrosivos, que no se oxidan. Y ahí vienen, por ejemplo, los aceros inoxidables. Lo mismo en un hospital, ¿no? En un hospital no puede haber ningún elemento que se oxide, que se contamine. Entonces, ahí vamos a utilizar aceros inoxidables. Bien. Luego tenemos conductividad térmica. ¿Qué es conductividad térmica? Dice, un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por él. Entonces, la conductividad térmica no es otra cosa que la facilidad o no para transmitir el calor a través de él. ¿No? A veces necesitamos que sean buenos conductores térmicos. Requerimos más bien que tengan una alta conductividad térmica. Y en otros casos necesitamos más bien que sean, necesitamos que sean aislantes. Que sean aislantes. ¿No? Por ejemplo, necesitamos que sea en los refrigeradores, ustedes han visto que tienen un serpentín ahí atrás, que es un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, un intercambiador de calor que es en la cual funciona el aire caliente del refrigerador, pasa por un serpentín donde tiene que enfriarse. Entonces, como tiene que enfriarse con el medio ambiente ahí, entonces tiene que, su conductividad térmica tiene que ser alta, altísima, ¿no? Por eso ustedes van a ver que todas esas pastillas son de cobre. Son de cobre. En otros casos necesitamos que sean aislantes. Por ejemplo, si vamos a hacer un horno, ya sea para fundición o aunque sea para pan, necesitamos más bien que ese material tenga poca conductividad térmica, ¿no? Para que no se vaya el calor. Tiene que proteger al horno. Entonces, más bien necesitamos que tenga una baja conductividad térmica. Entonces, cuando tiene una baja conductividad térmica, se los llama aislantes. Aislantes. Y ahí tenemos, después vamos a ver que casi todas las cerámicas son aislantes térmicos. Plana de vidrio, y las cerámicas en general, las arcillas, son aislantes. Bueno, conductividad eléctrica. Un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la corriente eléctrica por él. Lo mismo que el calor, ¿no?
Lo mismo que el calor, solo que en este caso la conductividad eléctrica. Sabemos que todos los materiales, casi todos los metales, tienen alta conductividad eléctrica. En cambio, los no metálicos, como la madera, las arcillas, los plásticos, más bien son aislantes, ¿no? Pero el agua sí el agua sí es un conductor eléctrico, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que queremos, si necesitamos que sea un aislante o necesitamos que sea un conductor eléctrico, debemos, en función de eso, tenemos que elegir el material más apropiado. Y dentro de eso habíamos visto que todos los materiales son conductores eléctricos, pero hay algunos que son más que otros. El oro y la plata son los mejores conductores eléctricos. Pero si se acuerdan de ayer, yo les dije, para poder nosotros seleccionar un material para una función específica, no solamente tenemos que ver que cumple con esas propiedades que requiere el elemento diseñado, sino también el costo. Entonces, el mejor conductor sería oro. Imagínense cables de oro tendidos por todas las calles. Desde el punto de vista del costo, no es eficiente. Entonces viene el cobre, que es el elemento más importante, el cobre. Muy buena conductividad. Debajo de ese, ¿cuál está? El aluminio. Poco menos conductor que el cobre, pero también comparando con el costo, es mucho más bajo. No cuesta ni la tercera parte el aluminio de lo que cuesta el cobre. Entonces, hoy en día muchos cables, especialmente los cables que están en las calles, son de aluminio. Bueno, el peso específico. Dije una consultita ahí. Bien. ¿Por qué en las casas domiciliarias no se utiliza aluminio? A ver, les decía que la conductividad eléctrica del aluminio es menor que la conductividad eléctrica del cobre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se pierde las pérdidas por transmisión a través del aluminio son mayores que a través del cobre. Entonces, cuando la intensidad es baja, cuando lo que tú vas a consumir es bajo, entonces, si tú haces de aluminio, a pesar de que va a ser más barato, la eficiencia va a ser menor. No sé si me dejo entender. Sí, A está ver, bien, hija. ¿has entendido, no? Sí, muchas gracias. Ya, eso es. Es como más... Inge, Es como, una duda. un ratito, perdón, este ejemplo antes que me olvide. Siempre la conductividad eléctrica es lo mismo que una conductividad, es como si estuvieras metiendo agua, ¿no? Agua por una cañería. Entonces, si la cañería va a ser delgadita y tienes una presión baja, ¿va a poder correr agua por esa cañería? No. No, ¿verdad? Si el tubo es delgadito y la presión de la pila es bajo, no va a circular, ¿no? Pero si la presión es alta, aunque aunque el tubo sea delgadito, va a poder circular, ¿verdad? Entonces, en los cables donde hay alta tensión, donde hay alta corriente, se puede utilizar aluminio porque es tanta la intensidad de corriente, el voltaje que está yendo por ahí, que, o sea, fácilmente puede ir a través del aluminio. En cambio, cuando ya estás metiendo a las casas, y especialmente, imagínate si metes a tu licuadora, está consumiendo 3, 4 amperes, la presión es poquita, ¿no? Entonces, si tú usas encima que la presión es poquita, si tú usas aluminio, que no es un excelente conductor eléctrico, las pérdidas van a ser muy grandes. Entonces, el aluminio no va a rendir bien. No sé si ha quedado claro eso.
¿Se entendió? Está claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, ahora sí, ¿quién el otro? ¿Quién quería preguntar? Que tenía una duda cuando dijo usted sobre la conductividad entre el cobre y el oro. Dijo usted que es mejor conductor el oro que el cobre, ¿verdad? La plata y el oro son mejores conductores eléctricos. ¿Sí? ¿En el tema de conductividad o en el tema de corrosión? No, O sea, conductividad. En corrosión más todavía, pues por eso se llaman, el oro es mucho menos corrosivo, mucho menos que se oxida, mucho menos. mi duda es de mí porque hasta donde yo sé, el cobre es el mejor conductor que el oro. El oro en el tema de corrosión sí es bueno, pero tiene baja conductividad y por eso se usan en placas electrónicas. Eso era mi duda un poco, En por eso placas estaba electrónicas, ¿qué se usa? ¿El oro o el cobre? el oro por el tema de corrosión. Por el tema de corrosión. Por el tema de corrosión, por supuesto, también. Pero también tiene buena conductividad eléctrica. Lo mejor de todos, a veces revisar, es la plata. Está bien. El mejor conductor eléctrico es la plata. Bueno, entonces el peso específico. Esa unidad de volumen de un cuerpo, para cuál es el relación entre peso y volumen del cuerpo, es cuánto pesa por unidad de volumen, ¿no? Y el peso relativo, el peso absoluto es el peso por unidad de volumen. En cambio, el peso relativo, específico relativo, es en relación al peso del agua. El peso del agua sabemos que es un kilogramo por litro, ¿no? Por decímetro cúbico. Un decímetro cúbico, un litro pesa un kilo. Entonces, en relación a eso, es el peso relativo. Pero lo que más se utiliza es el peso absoluto. ¿Cuántos kilos pesa? O sea, pesa un decímetro cúbico, una unidad de medida. Una unidad de medida. Puede ser por metro cúbico, por decímetro cúbico, por lo que fuera. Y a veces esto es muy importante, sí. Sí. Por ejemplo, si nosotros vamos a diseñar barcos o lanchas, el peso específico debería ser alto o bajo. Bajo. Bajo para que pueda flotar. Para que pueda flotar. Entonces, en ese caso, por eso se utiliza el aluminio o la madera. Son los mejores, ¿no? Son livianos. Claro que el aluminio después vamos a ver que por sí mismo para barcos o para naves y para canoas, etcétera, es demasiado blando. Y si es demasiado blando y poca resistencia, entonces hay que aliar con algunos otros elementos para disminuir esa desventaja que tiene. Pero sí es el más liviano. Lo mismo en la aviación, ¿no? En la aviación tiene que ser aleaciones de aluminio, tiene que ser lo más. Claro, no podrá ser, por ejemplo, aleaciones de plomo, porque el aluminio pesa 2.700 kilos por metro cúbico. Un metro cúbico pesa 2.700 kilos, o sea, 2,5 toneladas. En cambio, el acero, un metro cúbico, casi vale entre 6.300, 6.500 hasta 7.000. En general, nosotros pusimos 7.000. ¿No? Claro que depende del tipo de acero que vamos a utilizar, pero en general está entre 6.500 y 7.000. Por lo general tomamos 7.000. Entonces, casi 7.000 kilos por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico. Y para nosotros, en la selección de materiales, para nosotros la relatividad no es el agua y no es el acero. O sea, lo que sí tienes que ver es que el acero pesa 6.500 kilos por metro cúbico. Ese es nuestro parámetro de referencia. Entonces, los otros materiales, para ver si son livianos o son pesados, lo hacemos en relación a esto. Por ejemplo, el plomo son casi 12.000 kilos por metro cúbico. 12.000 kilos. Entonces, mucho más pesado que el acero. El cobre casi 9.000, 8.000
8.500, 8.900, casi 9.000 kilos por metro cúbico, más pesado que el acero. El aluminio, más liviano, 2.700, ¿no? Entonces, algunas veces, es importante tomar en cuenta esta característica que debe tener el material, si debe ser pesado, liviano, etc. ¿De acuerdo? Conductividad calorífica, hemos dicho que es lo mismo para la conductividad térmica. Y este es el coeficiente de dilatación lineal. Es la propiedad de los cuerpos de aumentar su volumen al elevar o disminuir la temperatura, ¿no? Hay que tomar en cuenta también esto, muchas veces hay que tomar en cuenta esto, la dilatación térmica. A veces es un factor tan importante para seleccionar un material que si no tomas esto en cuenta, no va a servir tu elemento de máquina o tu máquina. Por ejemplo, en un bloque de motor. En un bloque de motor donde van los pistones, ¿no? Ahí están los cilindros en el bloque, ahí donde la cual van los pistones. Entonces los pistones tienen unas anillas y tiene que haber una holgura de casi de milésimas entre la anilla y el cilindro. Pero el motor supongamos que está a 0 grados en la mañanita cuando lo vas a prender, y a medida que va funcionando, sube a 450 grados centígrados. Entonces, si la dilatación térmica de ese bloque es alta, lo que va a hacer es que cuando se enfríe, se encogería, y al encogerse, ¿qué va a hacer? Va a apretar mucho las anillas. Y cuando lo pongas a funcionar, ya se va a hacer miércoles, ¿no? Vos. Y cuando suba a 400 se va a dilatar, se va a ensanchar el agujero. Entonces ya no va a haber la compresión necesaria y los aceites se van a salir, o los gases van a escapar por ahí y va a empezar a humear. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es clave este factor para que puedas elegir el material. Vamos a ver que después son las condiciones. Las condiciones que cumplen con uno de estos requisitos. Y después vamos a ver, por ejemplo, los bloques de los motores son aleaciones de condición. Temperatura o punto de función. Bueno, es la temperatura a la que un material pasa del estado sólido al líquido. En general no es de sólido a líquido, sino de sólido a pastoso. Después vamos a ver en el diagrama de hierro-carbono, en las fases, donde está la fase sólida, y después, una vez que entre la fase sólida y la fase líquida, hay una zona que es pastosa, ¿no? Que es pastosa, que ya no es sólida. Entonces, el punto de fusión es ese. Es el punto en el cual deja de ser totalmente sólido, está pasando ya a la zona líquida, es decir, pasando al pastoso. Y eso también es muy importante, por eso es que tenemos que saber, tienen que dominar a cuánto funde el acero, a cuánto funde el cobre, a cuánto funde el aluminio. El acero, después vamos a ver que dependiendo de la composición de carbono, está entre los 1400 hasta los 1100 grados centígrados. Pero está por ahí, 1200, 1300. Pero el aluminio está por los 670, 700 grados centígrados. ¿No? El estaño está alrededor de los 250, 300, lo mismo que el plomo. En cambio, las cerámicas están alrededor de los 3500, 4000 grados centígrados. Entonces tienes que saber de todos. Del cobre alrededor de 1050, 1100.
Entonces, por ejemplo, tú vas a diseñar un horno para fundir acero. Tu horno, el punto de fusión de tu horno, del material de tu horno, tendrá que tener una temperatura superior a la del acero. Es mayor a los 1400 grados centígrados, porque si no, si vas a hacer, no sé, de otro material, se va a fundir antes el horno que el acero. Entonces, de ahí vamos a ver que todos los hornos son de material cerámico, porque la cerámica, como les digo, es arriba de los 1500, 3000 hasta 4000 grados centígrados. Se puede fundir. Ahora, entonces, por ejemplo, un acero no se puede fundir en una olla de aluminio, ¿no? Porque el acero es 1400. Pero sí el aluminio se puede fundir en una olla de acero desde el fundido. Porque la fundición 1100 grados centígrados, el aluminio 670. Entonces tú podrías fundir. Pero para poder entender eso tienes que dominar, no solamente tienes que dominar las propiedades de cada uno de los materiales. Punto de solidificación es al revés, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna consulta? Dije, entonces, justamente lo que decía de los motores, el pistón y el cilindro, pues, por lo tanto, el cilindro y el pistón tendrían que ser de la misma aleación, ¿verdad? El cilindro y el pistón. Sí, sí. Son después vamos a ver que en general, no solamente, a ver, después vamos a ver que ya en cada uno de los ejemplos, por ejemplo, el fierro, la fundición, o sea, el bloque de motor, no puede, como les digo, debe ser un material, primero que no se oxida a altas temperaturas, porque vamos a ver que la oxidación, y en todos los materiales, y esto, tal vez me he olvidado decirles cuando estábamos viendo el punto de oxidación, en todos los materiales, la facilidad de oxidarse o la oxidación es mucho mayor cuanto mayor sea la temperatura. A medida que va subiendo la temperatura, se oxidan con mayor facilidad. ¿No? Entonces, a 400, 500 grados centígrados, por ejemplo, el acero de bajo porcentaje de carbono se va a oxidar muy fácilmente. Pero aparte de eso, el bloque, como les decía, tiene que tener baja dilatación térmica. Porque si no, para eso tendrían que conocer un poquito de motores. El motor tiene un bloque y dentro del bloque hay un cilindro. ¿No? Hay un cilindro. Es a este cilindro que no tiene que apretarle. Y este cilindro va a estar sometido a fricción, ¿no? A alta fricción. Porque va a estar ahí las anillas del pistón van a estar en contacto, deslizándose a través de ese cilindro. Entonces ese cilindro, aparte de no oxidarse con altas temperaturas, tiene que tener una dureza muy importante, muy grande. Arriba de un 70, yo sé. Entonces, ¿por qué? Después, ahora mismo vamos a tocar eso. Todo elemento que está sometido a fricción, su principal característica debe ser la dureza. Entonces, tiene que ser altamente duro. Y el fierro fundido no tiene tanta dureza. El fierro fundido nodular especialmente debe tener unos 30, lo puede ser. 20. De 20 y 30 lo puede ser. No tiene mucha dureza. Pero necesitamos 70 lo puede ser. Entonces, por eso es que colocan unos cilindros al interior del bloque. Y esos cilindros son en base a cromo, con cromado. Porque el cromo tiene alta resistencia a la oxidación
altísima en extensa oxidación. Y tiene alta dureza, arriba del 72%. Entonces esos cilindros son en base a cromo, y lo mismo que las anillas. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vayan haciendo todas sus dudas y preguntas, curiosidad, lo que sea. ¿Puedo seguir? ¿No hay dudas? Bien. Vamos a ver entonces las propiedades mecánicas. Una de las propiedades mecánicas más importantes, ya habíamos hecho la introducción, justamente es la dureza. ¿Qué es dureza? Es resistencia a la ralladura o al desgaste por fricción, a la penetración y a la abrasión. Vamos a ver que estos son diferentes. Ralladura es agarrar con un punzón y rayar y a ver si deja huella. Desgaste por fricción, cuando los elementos están en fricción todo el tiempo, entonces también hay desgaste. La penetración es cuando tú punzas con algún punzón, cuánto penetras. Y la abrasión, vamos a ver que es un otro concepto que vamos a ver que es un micromaquinado. Entonces, en todos estos, por ejemplo, abrasión es cuando una bomba de lodos, ¿no? Bomba de lodos, si bien el barro es muy blando, pero contiene el barro elementos muy duros, sílices, muy duros. Entonces, que eso te puede desgastar a los álabes de la bomba. Se lo va a desgastar. Por ejemplo, un molino de minerales. Un molino de minerales, lo mismo, esas bolas están todo el tiempo están sometidos a abrasión. O en el caso de un eje con su cojinete. Un eje con su cojinete que está apoyando, está girando sobre el cojinete. En ese caso está sometido a fricción. Está sometido a fricción. Entonces ahí tienes que tomar muy en cuenta la dureza. No sé, en engranajes entre los dientes. Después, cuando vayamos engranajes con los elementos 2, demostramos que por más preciso que fabriques el engranaje, siempre va a haber fricción. Siempre va a haber fricción. Es por un problema geométrico que exista en el perfil del diente. Entonces, siempre va a haber fricción. Entonces, ese engranaje está sometido a fricción, entonces tiene que tener alta dureza. Alta dureza. ¿No? Y así. O un cuchillo, o las espadas. Un cuchillo para cortar carne, si bien la carne es muy blanda, pero es muy abrasiva. Entonces esa abrasión, por lo tanto, va desgastando al material. Entonces la dureza es la resistencia a todos estos factores, como les decía, ralladura, penetración, fricción y abrasión. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un concepto tan importante, se han hecho escalas de medición para definir, para establecer la dureza de diferentes materiales. Se ha hecho escalas. La escala más antigua, de 1870 por ahí, es la escala de Mohs. La escala de Mohs, que era una escala comparativa, como no había épocas con qué medir, entonces han hecho una escala de Mohs de 10 parámetros, ¿no? En la cual han puesto al material más blando, evidentemente estamos diciendo de los materiales para fabricación, no el agua o el aire, no sé, sino materiales para fabricación mecánica. Y el 1 le dieron al talco. El talco es un material que es blando, el talco es aquello que ponen a los bebitos, justamente porque es, primero tiene
una tibieza muy baja. Imagínense que pongan arena, pónganle arena y al lo va a hacer llagas, ¿no? Entonces el talco es lo más blandito que hay, por ejemplo, por ese caso, ¿no? El talco es lo más blando que hay. Luego viene el yeso, la cal, esos tres son los más blandos, talco, yeso, cal. Luego viene el 4, la fluorita, el 5, la patita, la artosa, el cuarzo, el 7, fíjense, el cuarzo es bueno, ustedes han visto los tipo piedritas, han visto unas piedritas brillantes que se llama cuarzo. El topacio, el corindón y el diamante. El elemento más duro es el diamante. Pero estos tres hay que entender, estos cuatro últimos: cuarzo, topacio, corindón y diamante. El diamante es el elemento más duro que hay de los materiales naturales, ¿no? Que hay en la naturaleza. Y el más blando es el talco. Pero es importante conocer estos, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a seleccionar una piedra de rectificar, esa piedra de rectificar vamos a ver que es un material abrasivo. Es un material blando que tiene incrustadas partículas duras. Entonces, dependiendo qué material vamos a rectificar, dependiendo de eso, la incrustación de esas partículas pueden ser de cuarzo, topacio, corindón o diamante. Por ejemplo, yo he tenido la suerte, yo hice mi especialidad justamente en cálculo y fabricación de elementos de máquinas en España, en Mondragón, en la Escuela Técnica de Mondragón. Y ahí he tenido la suerte de conocer una piedra de rectificar de diamante, que lo tenían en una caja fuerte, ¿no? Y bueno, solamente el profesor tenía una serie de eso. ¿Para qué utilizaban? Para rectificar, por ejemplo, el tambor de fotocopiadoras. Ese tambor de fotocopiadoras es certificado con piedras de diamante, tan brillante, semejante, tan fino, porque hacen altísima, 10.000 revoluciones por minuto, para sacar ese brillo y ese pulido a 10.000 RPM. Y visto que tenía, y entonces con diamantes, claro que no son diamantes naturales, son diamantes artificiales, pero por lo general nosotros aquí utilizamos de cuarzo, de topacio, de corindón, dependiendo para qué vas a utilizar. Por ejemplo, si va a ser cortar, y por ejemplo ahí están los esmeriles, están las amoladoras, las piedras de amolar para cortar, ¿no? Vamos a ver que en general el acero, la arcilla dura, la cerámica, en general la cerámica cocida y esmaltada es mucho más dura que el acero. ¿Y eso cómo pueden ver? O sea, ¿cómo pueden ustedes distinguir si qué material es más duro que otro? Es haciendo esto, tratando de rayar. Por ejemplo, a ver, si tienen dudas en cuál es más duro, el aluminio o el acero, ¿cuál creen que es más duro? ¿Quién raya a quién? A ver, contesta. Entonces, ¿cuál es más duro? El acero. Y el acero. El acero. De ahí vamos a ver que, en general, por ejemplo, el aluminio duro debe tener 30, 35 rojo el B. 35 rojo el B. En cambio, el acero de bajo porcentaje de carbono está alrededor de los 140, 130 rojo el B. Es la diferencia enorme. Pero ahora vean, ¿cuál es más duro? ¿Una cerámica esmaltada o el acero? Tienen ahí en su casa, ¿no? En los pisos.
A ver, La cerámica es más dura. La cerámica es más dura. A ver, hágale un cuchillo y ahí en la cerámica esmaltada. El No acero sé. es más duro. ¿Qué? El acero es más duro. A ver, ¿tienes ahí cerámica esmaltada en tu casa? ¿Estás ahí en tu casa? Creo que no. Bueno, que supongo que no se refiere a la cerámica que está en el piso, porque Bueno, es mucho más duro la cerámica, ¿no? Yo aquí tengo cerámica y no raya, pues. No, la cerámica es mucho más duro, la esmaltada. Ahora, la arcilla sí es más blanda, por ejemplo. ¿Cuál es más duro? ¿Un ladrillo de gambote o el acero? acero. El acero, porque te lo rayas y deja huella, ¿no? Deja huella. Entonces es más duro el acero. Ahora, ¿cuál es más duro? ¿El acero o el vidrio? El vidrio. El vidrio. A ver, trata de rayar el vidrio con tu acerito. No. Para cortar un vidrio, por eso se utilizan cuchillas de diamante, ¿no? De diamante, porque es muy duro. Muy duro. Entonces, la forma de establecer qué material es más duro que cuál, que quién, es a través de la ralladura. Y por lo tanto, hoy ya, bueno, ya desde el siglo anterior, en 1940, 50, ya se ha empezado a dejar de un lado esto acá. De hecho, todavía he conocido esta escala, unas cajitas en España, me regalaron incluso una, dicen que voy a cuando yo estaba orgulloso de traer, porque aquí en mi vida habíamos visto esto. Nadie, ni siquiera mi profesor me enseñó. Entonces, me regalaron esto, una cajita con probetitas, así. Y que básicamente hacían, era palpaban, digamos, si querías una dureza 4, ¿no? Entonces vos tenías la probeta en la cajita y con tu mano tenías que palparlo así y tenías que palpar lo que estabas torneando tú. Y, digamos, sensorialmente podías decir si está bien o no está bien. Pero no había otra forma. Hoy no, hoy ya tenemos elementos, elementos. Ah, no, perdón, esto no, me estoy confundiendo con otro, esto no es eso. Me estoy confundiendo con tolerancia superficial. Esto no es eso. Esto me he confundido, no es eso. No, simplemente que era esto, o sea, comparativamente a esto uno podía darse cuenta cuán duro era un material. Pero ahora ya se tiene escalas y además con diferentes modelos o diferentes tecnologías, vamos a decir, ¿no? Una es la dureza Brinell, que es que se ha clasificado los materiales a través con una prensa, en la punta darle una fuerza, y ahí está en la norma, si alguien quiere ver eso, puede ver la norma DIN, y te dice con cuánto de fuerza, cuánto de diámetro debe tener la perita, la bolita, todo, y con cuánto de fuerza deberías presionar, y después de medir cuánto de huella ha dejado, el diámetro de la huella, ¿no? Y en función de eso se ha ido clasificando, se ha hecho una escala de Brinell, una escala Brinell, ¿no? Y evidentemente funciona bien para materiales blandos, semiblandos. Cuando los materiales ya son muy duros, la pelotita ya no entra. Y entonces, ¿qué han hecho? Han creado otros modelos, que son el Rockwell y el Vickers, ¿no? El Rockwell, que tiene básicamente un cono, es un cono circular, cilíndrico sería, circular, y el otro que es trapezoidal. Este es trapezoidal y uno es cilíndrico, ¿de acuerdo? Entonces con esto han hecho lo mismo, han hecho otra escala en el software y otra escala
con el Vickers, porque son simplemente puntas diferentes. El otro es redondo, de este es cónico, cónico trunco, y de este es cónico circular. No sé cómo se llama cónico. O sea, ¿me entiende, no? Con aristas, este es con aristas y este es circular. Y en función de eso han establecido una escala, de los cuales nosotros utilizamos, lo que más utilizamos son la escala Brinell para materiales relativamente blandos, por ejemplo, 20, 30 para el aluminio, el cobre, el estaño, el rojo, el C ya no da, porque ya tengo el rojo, el C para materiales blandos, ya no da, no va. Y para materiales duros, arriba de 300, 260 creo que es Brinell, hacia arriba ya no da, entonces entramos a la escala Rockwell. Entonces, esta combinación hay que utilizarlo adecuadamente. adecuadamente. Y más o menos la diferencia en aquellas escalas en las cuales funcionan los dos, simplemente hay que multiplicar o hay que dividir por 10. Por ejemplo, si esto es 160 Brinell, en Rockwell C va a ser 16 aproximadamente, ¿no? 15, 17, pero entre 10 rápidamente puedes hacer. Y esas equivalencias las tenemos acá. ¿Dónde está? Hay un catálogo de materiales. Aquí creo que está. Mecánicas. Aquí están las durezas, ¿no? Por ejemplo, de las condiciones. Aquí está en Brinell, aquí está en Rockwell, ¿no? Brinell, para más o menos. Aquí hay Brinell y hay Rockwell. Pero hay una tablita. No sé dónde está eso. Equivalencia de dureza Brinell-Rockwell, ¿no? Aquí, por ejemplo, Brinell 682, Rockwell 64. Casi divides por 10. Casi, ¿no? Para hacerlo rápidamente, no te vas a equivocar mucho, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Aquí tienen entonces una escala para poder ver de una a otra cuál es su equivalencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la dureza. La dureza. Bien, vamos a descansar un momentito hasta las 5:15, ¿ya? Estoy volviendo ronco. A las 5:15 volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Al mismo enlace, ¿verdad, Inge? Sí, no me voy a salir. No tengo que salir. Sí. Tengo que lastimosamente volver a salir